Esta no es una historia común. No es una historia de amor. Tampoco es solo una historia de crimen. Es la historia real de una mujer cuya oscuridad superó todo límite imaginable. En este video, te llevaremos por un recorrido aterrador. Desde una infancia marcada por el caos, hasta un desenlace tan brutal que conmocionó a todo un país. Katherine Knight, la primera mujer en Australia condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Prepárate para descubrir los secretos más oscuros detrás de uno de los crímenes más perturbadores de la historia. Nacida en 1955, Katherine Knight vino al mundo en un pequeño pueblo minero de Nueva Gales del Sur, Australia. Desde sus primeros días, su vida estuvo marcada por la oscuridad. Su madre, Bárbara, abandonó a su esposo e hijos para vivir con Ken Knight, un amigo de la familia. Este acto escandalizó a la comunidad. Ken Knight era un alcohólico violento, que frecuentemente agredía a Bárbara frente a sus hijos. Desde muy pequeña, Katherine fue testigo de estos episodios, absorbiendo la violencia como parte de su entorno natural. Los abusos dejaron cicatrices profundas. Katherine fue víctima de agresiones sexuales por parte de varios miembros de su familia. En la escuela, Katherine era una estudiante problemática. Era conocida por sus ataques de furia y comportamiento errático. A los 15 años dejó la escuela sin saber leer ni escribir y comenzó a trabajar en una fábrica de ropa. Más tarde, consiguió su trabajo soñado, deshuesadora en un matadero local. Allí se sintió en control por primera vez. Era tan hábil con los cuchillos que los colgaba sobre su cama en casa, por si los necesitaba alguna vez. En el matadero, Katherine era respetada y temida. Su carácter impredecible y su fuerza física imponían a todos. Fue allí donde conoció a David Kellett, un camionero alcohólico que compartía su agresividad y caos emocional. Se casaron en 1974. La boda fue cualquier cosa menos normal. Esa misma noche, Katherine trató de estrangular a David porque no tuvo relaciones sexuales con ella más de 3 veces. A pesar del episodio, permanecieron juntos un tiempo. Tuvieron 2 hijas. La violencia no tardó en escalar. Katherine golpeaba constantemente a David y lo amenazaba con cuchillos. David escapó, incapaz de seguir soportando los abusos. Katherine quedó sola con las niñas. Durante un episodio psicótico, Katherine colocó a una de sus hijas sobre las vías del tren. Un vagabundo logró salvarla a tiempo. Fue internada brevemente en un hospital psiquiátrico, pero pronto la dejaron salir. En lugar de mejorar, volvió a buscar a David. Lo persiguió con una tijera por kilómetros, obligándolo a huir de nuevo. Los servicios sociales intervinieron. Las niñas fueron retiradas de su custodia temporalmente. Tiempo después, Katherine inició una relación con David Saunders, otro hombre marcado por la violencia. Al poco tiempo, comenzó a mostrar los mismos patrones: celos extremos y explosiones violentas. Un día, para demostrarle lo que era capaz de hacer, degolló el cachorro de Saunders frente a él, y aún así, David siguió con ella. Incluso compraron una casa juntos. La decoración del interior reflejaba su mente perturbada: cuchillos colgados en todas las paredes, cráneos de animales, trampas oxidadas. Los vecinos comenzaban a temerle. Sabían que algo oscuro habitaba en esa casa. Tras otro ataque, Saunders huyó por su vida. Katherine no tardó en buscar a su siguiente víctima. En 1990, conoció a John Chillingworth. Tuvieron un hijo, pero la violencia no se detuvo. Chillingworth también fue víctima de sus ataques y amenazas constantes. Pronto, él también huyó. En 1993, Katherine conoció a John Price, un minero respetado en la comunidad. Al principio, todo parecía normal. John sabía de su pasado, pero pensó que podría manejarlo. Tenía hijos y una vida estable. Pero pronto, Katherine se mudó con él. Y con ella llegaron los problemas. Se volvía violenta por cualquier motivo. Insultaba, rompía cosas, lo golpeaba cuando se negaba a ceder a sus caprichos. En una ocasión, apuñaló a Price en el pecho durante una discusión. Él sobrevivió, pero no quiso denunciarla. Hizo
Los amigos y compañeros de trabajo le rogaron que la dejara, pero él no quería perder a sus hijos otra vez. En el año 2000, tras una gran pelea, John finalmente terminó con la relación y la echó de su casa. Pero Catherine no lo aceptó. Juró vengarse. Poco después, volvió a ganarse su confianza. Le rogó que pasara una última noche juntos. Él accedió. Fue su último error. A la mañana siguiente, John no se presentó al trabajo. Sus compañeros sabían que algo estaba mal. Tras varios intentos, sus colegas fueron hasta su casa. La escena que encontraron fue indescriptible. La policía entró. John Price yacía sin vida. Había sido brutalmente asesinado. Fue apuñalado al menos 37 veces con un cuchillo de carnicero. Cada herida era más cruel que la anterior. Pero eso no fue lo más macabro. Catherine desolló el cuerpo y colgó su piel como si fuera un trofeo. También cocinó partes del cuerpo y preparó un banquete para los hijos de John. La policía encontró una olla en la estufa. Dentro estaban partes del cuerpo de Price, cocinándose. En el suelo hallaron una carta escrita por Catherine, acusando a Price de abusos que nunca fueron comprobados. Esa misma mañana, Catherine fue hallada inconsciente, tras haber intentado quitarse la vida con pastillas. Fue arrestada tan pronto se recuperó. La evidencia era irrefutable. El caso conmocionó a todo el país. Nadie podía creer lo que había hecho Catherine Knight. Durante los interrogatorios, Catherine no mostró remordimiento alguno. Negaba haber cometido el crimen. La evidencia era abrumadora. Sangre en la casa, registros médicos, huellas. Todo apuntaba a ella. En octubre del 2001 comenzó el juicio. La sala estaba llena de periodistas, familiares y curiosos. El juicio tomó un giro inesperado cuando Catherine cambió su declaración a culpable. No hubo necesidad de presentar los horrendos detalles al jurado. La declaración evitó la exposición completa. Catherine Knight fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue la primera mujer en Australia en recibir una sentencia de este tipo. Una decisión sin precedentes. Actualmente, Catherine cumple condena en el Centro Correccional Silverwater para mujeres. Pasa sus días en aislamiento, alejada del resto de las reclusas por su historial de violencia. Los informes psicológicos revelaron una mezcla compleja de trastornos, narcisismo, dependencia emocional y tendencias psicopáticas. Algunos especialistas creen que sus traumas de infancia contribuyeron a su desequilibrio mental. Otros opinan que su comportamiento fue el resultado de decisiones conscientes, impulsadas por una ira incontrolable. El crimen no solo destruyó una vida, marcó a toda una comunidad. El crimen no solo destruyó una vida, marcó a toda una comunidad. El caso ha sido estudiado en criminología, psiquiatría y derecho. Catherine se convirtió en un ejemplo de estudio. Muchos documentales y programas han contado su historia, intentando comprender lo incomprensible. Algunos la llaman monstruo, otros una víctima de un entorno que nunca la protegió. Sea cual sea la causa, el resultado es claro: un crimen que desafía la lógica humana y la imagen de una mujer que cruzó todos los límites, sin mirar atrás. Años después, Catherine sigue sin mostrar remordimiento. Sus declaraciones son frías, desprovistas de emoción. Durante su encierro, ha tenido múltiples altercados con otras reclusas y el personal. Fue trasladada varias veces dentro del sistema penitenciario por considerarse peligrosa incluso entre criminales. Sus celadores afirman que su comportamiento es errático. Días de calma, seguidos de estallidos violentos. Hay rumores de que ha intentado manipular a psicólogos y visitantes, presentándose como víctima, pero nadie olvida lo que hizo. El horror sigue grabado en la memoria colectiva del país. Algunos aún se preguntan si podría haber señales previas que fueron ignoradas. Vecinos recuerdan haber oído gritos, peleas, pero nadie imaginó que llegaría tan lejos. Hoy, Catherine Knight es un nombre prohibido para muchos, un eco de lo peor que el ser humano puede llegar a ser. Y en medio de esa oscuridad, solo queda una pregunta: ¿nació así o la convirtieron? Expertos en criminología han debatido durante años su caso en universidades y congresos.
Algunos la clasifican como psicópata, otros como producto de un entorno hostil y negligente, pero nadie puede negar su brutalidad. Su historia ha marcado un antes y un después en Australia. Documentales, libros, análisis psicológicos, todos intentan entender lo que ocurrió realmente esa noche. ¿Fue el desenlace inevitable? ¿O hubo oportunidades de detenerla a tiempo? Lo cierto es que Katherine Knight es única en los anales del crimen australiano y quizá mundial. En prisión, su nombre provoca silencio, un recordatorio de que el mal puede esconderse bajo una máscara común. Su celda, como su mente, permanece cerrada, inaccesible, indescifrable. A veces, el horror no viene de monstruos, viene de personas comunes, capaces de lo impensable. Esta fue la historia de Katherine Knight, una historia que no deberías olvidar, pero que desearías nunca haber conocido.